Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B del año litúrgico, en el que leemos un trozo del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte elevado y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron eso en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos recorriendo este camino que llamamos Cuaresma, que tiene como meta la Pascua, la resurrección del Señor. Nos vamos preparando en este tiempo de Cuaresma para que nuestro corazón esté dispuesto, renovado espiritualmente, para celebrar con gran alegría la gran fiesta de nuestra fe, la Pascua del Señor. Y en ese sentido, la Iglesia nos propone hoy este pasaje, el pasaje de la transfiguración, como lo hemos llamado, como lo conocemos. Nos dice el evangelista San Marcos: Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. ¿Cuál es la finalidad de la transfiguración? ¿Cuál es la finalidad de este gesto de Jesús, especialmente con esos discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, los que han sido testigos de sus milagros, particularmente de la resurrección de la hija de Jairo, los llamados amigos íntimos de Jesús? Son Pedro, Santiago y Juan. Se hace acompañar de ellos. La Iglesia nos propone este pasaje precisamente por lo que significa. Es decir, este pasaje le da sentido a los eventos que vienen. Jesús quiere preparar el corazón de sus discípulos para el escándalo de la cruz, para el escándalo de la pasión, porque efectivamente es motivo de escándalo todo lo que Jesús va a enfrentar, como si fuera un criminal, como si fuera un bandido, un malhechor. Va a ser tomado prisionero, va a ser juzgado sumariamente y luego va a ser ajusticiado. Y todo esto va a significar un gran escándalo para sus discípulos. Por eso Jesús se transfigura delante de ellos, para que entiendan el sentido que tiene la pasión que está por venir. Es decir, en el momento en el que Jesús se transfigura, Jesús está mostrando un poco de su gloria. Es una glorificación anticipada de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre. Nos dice el Evangelio: sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Es decir, es esta transfiguración. Jesús está mostrando su gloria a sus discípulos. Y como digo, esta es la clave para que entendamos los eventos que vienen. Sí, la pasión, la muerte, pero también la resurrección, que no se pueden entender sin este pasaje, porque nos damos cuenta que el que va a sufrir, que el que va a padecer, no es un simple hombre, ni siquiera un gran hombre o un superhombre, sino es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Y así lo proclama el Padre. Más adelante en este mismo pasaje se aparecieron con Jesús dialogando Elías y Moisés. Es la ley y los profetas representados en estos dos personajes, que están atestiguando quién es Jesús, que están animándolo a ir a Jerusalén para entregar su vida por nosotros, por la humanidad entera, para que cumpla así las expectativas del pueblo de Israel, las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí.
Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que es una probadita de cielo. Es que es una asomadita a lo que viene. Y por eso Pedro quisiera quedarse allí para siempre. Dice el Evangelio, en realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Están contemplando la gloria de Jesús. Están contemplando un poco de cielo. Por eso quisieran quedarse ahí para siempre. Pero se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es el Padre Celestial, el Padre Eterno, dando testimonio de Jesús, dando testimonio de la identidad de Jesús. Ese es un pasaje que habla entonces de la persona de Jesús, más que de los discípulos. Sí, Jesús se hace acompañar de sus discípulos para que entiendan lo que viene, y por tanto la transfiguración está en función de la iglesia, en función de nosotros, para que comprendamos el sentido de los acontecimientos que van a suceder después, especialmente en la Semana Santa. Pero este pasaje sobre todo revela la identidad de Jesús, nos habla de quién es Él. Es el Padre que está dando testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. El Hijo amado de Dios, aquel que se ha encarnado, que se ha hecho hombre por obediencia al Padre. Y por eso el Padre invita a que lo escuchemos. Es a través de Jesús que oímos la voz del Padre. Es a través de Jesús que alcanzamos la salvación. Es a través de Jesús que escuchamos las enseñanzas más nítidas y más claras que vienen de parte de Dios. Y entonces, dice el Evangelio, en ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Se ha terminado aquella escena de glorificación anticipada. Era solamente una probadita de cielo para que los discípulos dispusieran su corazón al escándalo de la pasión y de la cruz que está por venir. Los discípulos ya no vieron nada, y cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Evidentemente que ellos guardaron esto en secreto, pero discutían qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Pues no lo sabían. No lo sabían hasta que esto sucediera. Hasta que Jesús resucitara, los discípulos iban a entender aquellas palabras que Jesús pronunció. Pero efectivamente es solo recorriendo el camino de Jesús, solo acompañándolo en su pasión, solo subiendo con Él a la cruz, como puede entenderse este pasaje, que está en función de la resurrección futura. No se comprendería la resurrección y el misterio pascual de Cristo si no fuera precisamente por este pasaje de la transfiguración. Hubiera sido más difícil a la primitiva comunidad cristiana entender el significado de aquellos acontecimientos si no hubiera habido este pasaje en el que el Padre está anunciando que el que va a sufrir y el que va a padecer es su Hijo amado, y que lo que está haciendo lo está haciendo por nosotros. Está cumpliendo el plan de Dios, un plan de salvación que está realizando en función de nosotros, para que seamos liberados de nuestros pecados, para que seamos liberados de la muerte, para que resucitemos con Cristo a una vida nueva. A eso estamos llamados. A eso nos invita este Evangelio, a eso nos invita ese segundo domingo de Cuaresma. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.